Cada día encontramos nuevas declaraciones de políticos de la oposición que salen a manifestar su rechazo, su confrontación con las posturas de la señora María Machado. Cada día vemos cómo se deslindan de aquellos que en algún momento la acompañaron o acompañaron la causa del 28 de julio. Algunos no tienen las bolas para decir frontalmente que ella intentó cometer un fraude, distintos a otros, como por ejemplo Claudio Fermín o el Conde del Guácharo, que sí las tuvieron bien puestas para desde un principio decirle la verdad al país. Algunos prefieren mantenerse en esas aguas que les permiten en algún momento determinado atraer algunos de estos votos, castigos, que logró aglutinar a la Machado el 28 de julio, junto con su pendón, Edmundo González Urrutia, pero cada vez buscan la manera de irse alejando y mandar señales. Estas son las verdaderas señales, las que están mandando estos políticos con relación al monstruo Machado. ¡Epa, mi llave! ¡Saludos! Miren estas declaraciones. Pero ese liderazgo indiscutible que tiene hoy lo construyó por la vía electoral. Primero unas primarias, después unas elecciones, un proceso electoral, donde tuvo que reconocer al TSJ su inhabilitación, al CNE, el cronograma electoral, la inhabilitación de la candidata que ella puso y aceptar un candidato impuesto por otro grupo político porque no era su candidato. Te faltó algo muy importante, querida amiga. Aceptó que Nicolás Maduro era su contendor. Es más, en unas declaraciones realizadas el sábado pasado por Magali Meda, ella admite que ella era la jefe de campaña de María Machado y Edmundo González Urrutia, y se tenía que enfrentar nada más y nada menos que al señor Jorge Rodríguez, que era el jefe de campaña de Nicolás Maduro. De tal manera que así lo quieran disfrazar con maripositas y guacamayas, ellos están admitiendo que Nicolás Maduro era para ese momento presidente de la República y candidato a la reelección por el polo patriótico o el gran polo patriótico. De tal manera que aceptando todo lo que ella ha dicho, más lo que yo estoy agregando, ellos admiten que el discurso que habían traído desde el 2018, donde decían que Nicolás Maduro era un usurpador porque había sido electo en unas elecciones donde una parte de la oposición no asistió porque no habían condiciones electorales, queda destruido por ellos mismos, por los que lanzaron ese discurso, de tal manera que todas las acciones que realizó el gobierno nacional, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro desde el 2018 hasta el 2025, son totalmente legítimas y llevadas a cabo por un presidente electo de manera democrática y constitucional. De tal manera que no hay dictadura ni hay usurpación. Pero todavía hay más. Tuvo que aceptar el sistema automatizado de votación. Esas actas que andan por ahí lo que demuestran es que el sistema automatizado de votación en Venezuela es verdadero, expresa realmente la voluntad de los electores. Por eso andan girando por el mundo. Cada vez que un país le llegan esas actas, lo que le llega es un sistema electoral automatizado que funciona perfectamente. Correcto. Algo que yo he dicho desde el 2012. Nuestro sistema electoral trabaja perfectamente bien dentro de todo un proceso transparente, auditable y que es blindado e infalible. En Venezuela, las elecciones que hemos tenido desde el 2006, para citar donde hemos ido como oposición a confrontarnos con el PSUV, con el gobierno, hemos perdido porque no hemos tenido la capacidad organizativa, ni política, ni táctica para ganarles unas elecciones al chavismo. Y la manera que han encontrado estos políticos mediocres de esconder su incapacidad es inventar el cuento del fraude. Si nosotros te seguimos vendiendo el cuento del fraude,
vamos a seguir teniendo, número uno, una abstención significativa. La oposición es mayoría en Venezuela. Eso es una realidad. Al menos somos 2/3. La oposición y el chavismo es 1/3. El problema es que gracias a ese discurso que han tenido desde el 2006 de decir que en Venezuela ha habido fraude, no vota todo el mundo. Y vota una minoría de la oposición. De tal manera, incluso muchos chavistas no salen a votar porque también creen que esto existe y dicen, ¿para qué voy a salir a votar si mi candidato va a ganar, a juro? Eso ha hecho daño a la oposición y le ha hecho daño a la democracia, incluso el propio chavismo. ¿Por qué se los digo? Porque todavía siguen habiendo en las encuestas un 25% de voto duro del chavismo. Y se vio en el 28 de julio. Ahí quedó demostrado el fraude de la señora Machado cuando ella dice que apenas el chavismo sacó 3 millones y medio de votos, cuando sacaron la mayoría 6 y pico, casi 7 millones de votos. Y quedó convalidada la mentira, quedó convalidado lo que yo estoy diciendo y lo que he venido diciendo del 25% del voto duro del chavismo. Y quedó demostrado el fraude electoral de la señora Machado del 28 cuando el 25 de mayo sacan 5 millones de votos en unas elecciones regionales o de gobernadores y de Asamblea Nacional, que siempre tiene menos asistencia que en las presidenciales. Cuidado con eso, que en verdad el chavismo, aunque yo les dije, bueno, cuidado, no celebren tanto, tienen mucho que celebrar, porque 5 millones de votos, que vienen además con un crecimiento de 1.300.000 votos con relación a la elección anterior de Asamblea Nacional, es un triunfo importante para ellos. Y sobre todo, si hablamos que el chavismo es 5 millones y medio y fueron solamente 5, tuvo una merma de 10%, tomando en consideración todos los llamados a atención, todo el exceso de confianza que puede haber, más aún sabiendo la debacle que existía o con la cual la oposición asistió a estas elecciones, y tomando en consideración que llovió en todo el país ese día, esa es una maquinaria que está allí. Ahí está demostrado. Señores venezolanos, dejen de creer en el fraude. Ahí está el chavismo. 5 millones con todo esto que yo les estoy diciendo que es una merma. Cuidado si el chavismo ya se puede estar acercando a los 5.700.000, 5.800.000. Porque saben algo, a diferencia de la oposición, ellos siguen sumando. Ellos siguen construyendo. La oposición seguimos perdiendo. Gente como opositores votantes, al menos puede ir creciendo el mundo opositor, pero no el votante, por culpa de esta oposición desgraciada que dice que cada vez que pierde es por fraude. No es por fraude, es porque nuestra gente no ha sabido llegar. Esa es la verdad. Sigan escuchando. Tuvo que reconocer todo eso. Entonces, ¿dónde está el 4-0? O sea, porque como dice el refrán, los rusos también juegan. Tú reconociste, para construir ese liderazgo, te metiste en la vía electoral, reconociste tu inhabilitación, reconociste al TSJ, reconociste al CNE, reconociste que el sistema automatizado de votación es verdadero. Entonces, bueno, a mí la cuenta cero no me da cero. Y todo lo que ha ocurrido después va en detrimento de ese liderazgo que solo se construye por la vía electoral, por la organización de la gente, por la articulación con otros factores políticos. Y eso es lo que nosotros decimos que es el camino. Y en ese camino siempre nos van a encontrar, porque nosotros apoyamos ese proceso del 28 de julio. Extraordinario cierre para recordarles a muchos por qué fuimos a votar y por qué hay que ir a votar. Esta señora, la malquerida, el monstruo Machado, se la pasa hablando de no ir a votar, llamando a la abstención, y se autonombra líder, y sus grupos la llaman líder, y resulta que ese liderazgo lo obtuvo cuando comenzó a llamar a unas primarias, y cuando comenzó a llamar a un 28 de julio. Ella es líder por eso, si no, ni apareciera en el mapa. Por eso está perdiendo el liderazgo. De hecho, perdió el liderazgo hace mucho tiempo, pero por eso está caída en caída libre.
Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.